El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Tras la verdad. Bienvenidos a su programa Tras la Verdad. Tenemos muchas noticias referentes a la subida del combustible y que esto ha aumentado debido a la guerra entre Ucrania y Rusia. Además tendremos una entrevista con el señor Javier Felizola, la cual no pueden perderse, que es miembro del equipo de campaña del candidato presidencial, que en este momento es favorito en la encuesta, que es Gustavo Petro. Eric. Muy buenas amigos de Tras la Verdad, una vez más con ustedes, trayendo los hechos más importantes que hacen noticia en nuestro país y a nivel internacional. Hoy enfrentamos una situación que ocurre en Colombia y que nosotros vamos a hacer referencia no solo con la entrevista, sino a algunos comentarios sobre un proceso electoral que se ve empañado con actos de corrupción que de verdad nos dejan un sinsabor y que nos ponen nuestras barbas en remojo, porque nosotros vamos a un proceso electoral en donde necesitamos cuidar nuestro proceso democrático. ¿Nancy? Así es, bueno, bienvenidos a su programa Tras la Verdad, bienvenidos a un programa más. Y la verdad, como ustedes lo dicen, chicos, por un lado tenemos el tema del petróleo, del alto costo del petróleo, y vemos cómo en otros países están haciendo cosas para que el pueblo no sienta tanto el alto costo del combustible, que sabemos que no es una situación interna de cada país, sino que es algo que se está dando a nivel mundial, pero esto repercute a que también tenga aumento en los alimentos y en muchas otras cosas, y es una situación que se está dando en nuestro país y que nosotros estamos realmente preocupados porque no vemos todavía a la fecha un actuar por parte del gobierno para que nos dé un paliativo para que esto lo podamos sentir un poco menos y no sea tan engorroso y que nos cueste tanto. Y es importante explicarle a la población panameña que el Estado puede influir, puede intervenir para congelar el tema de los impuestos y darle la oportunidad a que el impacto del aumento del petróleo no afecte a la economía en general. Pero no lo ha hecho y por eso le vamos a presentar el video donde en el pleno tuve la oportunidad, porque yo decía, oye, sí, lo están haciendo en los demás países, donde están congelando las tasas arancelarias, congelando los impuestos, para que no se encarezca el combustible, que a la vez, como dice Nancy, aumenta los alimentos, los fletes, el gas, la luz eléctrica, los insumos agrícolas. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que buscar una solución. Así que vamos a ver esta intervención en el pleno, donde nosotros estamos explicando en qué consiste este anteproyecto de ley y cómo ayudaría a paliar el alza del combustible en Panamá. Buena iniciativa, miremosla. Tengo a bien, con un sinnúmero de diputados que han firmado este anteproyecto de ley y ante la subida inminente del combustible debido a la guerra entre la Federación Rusa contra Ucrania, presentar este anteproyecto de ley que establece una suspensión transitoria en el cobro y recaudación del impuesto del consumo al combustible y derivados del petróleo, que tiene que quedar en la Comisión de Comercio. Quiero señalar que entre el aumento del combustible automáticamente va a aumentar los alimentos, el flete, los medicamentos, la luz eléctrica y el gas. En este momento el Estado debe reglamentar las políticas fiscales para proteger a todos los usuarios y consumidores del petróleo. Es oportuno esta presentación de esta iniciativa legislativa, toda vez que estamos enfrentando una crisis que acabamos de provenir de una crisis pandémica que ha impactado los bolsillos y las economías de toda la familia en general, panameñas y en el mundo, y ahora con este aumento
del combustible, del petróleo, nos va a afectar nuevamente. O sea, un golpe tras otro y el Estado tiene que intervenir. No, y lo otro, Eric, es que el Estado tiene que reaccionar a tiempo, porque no puede pasar lo que está pasando actualmente con el anteproyecto de ley 420, que es el que le pone un alto a los bancos. Es una situación que hay que resolver ya, porque esto se extiende y cada día que pasa para los panameños se agobian más. Ya vimos con el tema de los bancos, muchas personas se asesinaron por tema de las deudas. No podemos llegar a esta situación, señores, de que en nuestro país haya una explosión social por el alto costo de la gasolina. Hay que buscarle una solución. Miren, yo les voy a explicar. Es cierto que la guerra entre Ucrania y Rusia ha disparado los precios del combustible, pero nosotros, como somos personas que analizamos, nos gustan las pruebas y nos basamos en hechos ciertos y veraces, hicimos una investigación. Y en esta investigación nos dimos cuenta que antes de la guerra entre Ucrania y Rusia, el alto costo del combustible se debe a una excesividad de impuestos que cobran y que la Secretaría General de Energía debería fiscalizar, monitorear, ver cómo se van estas utilidades conjuntamente con la Dirección de Hidrocarburos del MISI, del Ministerio de Comercio, pero no lo hacen. Así que vamos a ver el video donde explicamos en qué consisten estos impuestos y cómo se encarece el precio del combustible y por qué estaba tan alto antes de la guerra entre Ucrania y Rusia. No, y también es importante mencionar y destacar que en Panamá ha existido a través del tiempo, históricamente, un oligopolio en el manejo o en la importación del combustible. O sea, eso, aquí no existe la libre oferta y demanda del combustible y eso mantiene los precios altos. Además, que el Estado no tiene intención tampoco de apalear la situación. Nadie los está fiscalizando. Porque realmente son donantes de campaña. Pero vamos a escuchar. Vamos a ver el video. Panamá vive un aumento del precio de los combustibles debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, antes de la guerra de Ucrania, la distribución la efectúan 4 empresas: Texaco, Puma, Petróleos Delta y Terpel. Estas 4 empresas especulan y se ponen de acuerdo para controlar el precio del combustible, lo que convierte su actuar en un oligopolio. Lo que encarece el precio del combustible antes de la guerra entre Rusia y Ucrania son los siguientes impuestos. Este es el precio en puerto o muelle en Panamá. Actualmente $3.42 por galón, más el impuesto de consumo que serían 60 centésimos por galón, más el impuesto del costo de distribución que es fijo, que le agregan las gasolineras que serían 43 centésimos. Los 43 centavos, que es el costo de distribución, son fijos desde hace años. El impuesto de distribución le cuesta al país un equivalente a las 2/3 partes del impuesto. La Secretaría General de Energía y la Dirección de Hidrocarburos del MISI deberían revisar la estructura de costos para rebajar el costo del combustible en Panamá, pero no lo hacen, porque todos sabemos que cuando el combustible sube, todo lo demás sube. Flete, gas, alimentos, insumos agrícolas, medicamentos, producción de energía eléctrica y todo lo relacionado con la calidad de vida. Sin embargo, cuando el combustible baja, todo queda igual porque nada baja en Panamá. Se los dejo de reflexión. Es triste y lamentable que esta realidad se viva en Panamá. Es que cuando yo congelo el impuesto del uso del combustible, que son 60 centavos, me di cuenta que está el precio de paridad. ¿Y cuál es el precio de paridad? Es el combustible puesto en el muelle o puesto en los puertos en Panamá. En noviembre del 2021 estaba a 2.71. Ahora, con la subida, creo que está a 3.75. Nosotros lo acabamos de poner. Más el precio de distribución que te ponen las gasolineras de manera unilateral, que está desde hace años, que serían los 43 centavos. Entonces tú vas sumando y al final te das cuenta por qué la gasolina es tan cara. Y en otros países han congelado esos impuestos, sin embargo aquí en Panamá no lo han querido Pero aquí hacer. la situación se traduce simplemente en el hecho, y lo que ha pasado en muchos rubros, y es que aquí se mantiene oligopolios o monopolios de estos sectores de la industrialización y de la distribución, y nos hacen encarecer los costos de estos insumos, ¿no? Nosotros tenemos que romper
estos oligopolios o monopolios. Y quiero que sepas que en la importación del combustible en Panamá existe un oligopolio, pero en la distribución quiero que sepas que históricamente lo que hay es un monopolio. Porque ¿Sí? es una compañía la que distribuye todo el combustible a nivel nacional. Entonces, ¿cómo Ya vamos a sabemos cuál lograr es. que exista libre oferta y demanda y que los precios se estabilicen de mercado si aquí lo que hay es un oligopolio o un monopolio? Y quiero que sepan, televidentes y los que nos escuchan, que el oligopolio, los oligopolios y los monopolios son delitos establecidos en nuestro código. Pero nadie los Esas investiga. prácticas nadie las investiga, nadie la procesa van a a estos investigar. delincuentes de cuello blanco que encarecen el costo y que están causando un crimen en la economía de todos y cada uno de nuestros panameños. No, pero miren, chicos, la verdad es que este es el país donde todo sube y nada baja. Pero en el ejercicio es que nos hemos venido dando cuenta de que nos han estado robando a mano armada desde hace muchos años. Nos dimos cuenta con el tema de los intereses en los bancos, ahora con el tema de la gasolina, Medicamentos. ya vimos lo del tema de los medicamentos. ¿En qué otras áreas nos estarán robando? Pero bueno, vamos a citar a la página de Bloomerang en línea, en donde seguimos con el tema de la gasolina, en donde dice: Bogotá, a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania, los precios internacionales del petróleo han aumentado más del 30%, ubicándose por encima de 100 el barril de Brent. Referencia para Colombia, cifras que no se veían desde el 2014. Pese a este incremento, Colombia mantendrá sin cambios los precios de los combustibles durante marzo. Qué interesante. El Ministerio de Minas y Energías informó este viernes que los precios promedio de la gasolina y el diésel para la venta al público en promedio no subirán en el mes de marzo de 2022, a pesar del incremento de los precios internacionales del petróleo que se ha registrado en las últimas semanas. Vamos con la siguiente. Pero te has dado cuenta, quiero interrumpir para decirte lo siguiente, te has dado cuenta que en Colombia existe un Ministerio de Minas y de Energía. En Panamá solo es una a nivel de secretaría. Dirección. Dirección. De hidrocarburos. Dentro del- Hidrocarburos. ¿Sabes por qué? Y está la Por- Secretaría de Energía, que debería monitorizar estas utilidades y Fiscalizar. cambios. Y, Así. pero Y no lo tampoco- hace. no Por lo eso es que hay están que haciendo. elevarlo a nivel de ministerio para poder que tener un control más férreo de cómo se maneja esos incrementos de los combustibles, porque eso afecta a la economía Pero de todo lo que se estás hace en el creando país. ministerios que al final tampoco van a servir de cartera para poner funcionarios que no Exacto. son idóneos, competentes, y lo único que van a hacer es tomarse estos puestos para ver entonces en viáticos, ¿Cómo salarios lucran? y todo. ¿Cómo Bueno, siguen pensando en lucrando? positivo, pues Bueno, debemos pero crear eso autoridades sería que- a nivel de Europa, Alemania, Israel. Pero aquí en Panamá, Eric, tú sabes cómo Sí. funciona esto. Pero bueno, vamos a seguir ver, con el sí. tema de la gasolina y vamos a citar a otra. Ecuador. Ecuador congela el precio del combustible para evitar un estallido social. Muy buena ¿Qué Mira, fue lo que hablamos en antes? Vamos con el siguiente. mira, ya lo hizo Bogotá, Ajá. Ecuador y ahora Costa viene Rica Costa también. Rica. Carlos Alvarado propone congelar impuesto único a los combustibles. Pero fíjate O sea, que el si en otros- Ejecutivo... si en otros países lo están haciendo, Pero lo hace el Ejecutivo. ¿por qué en Panamá no lo hacen? Y Aquí- si lo hacen en otros países porque funciona Porque y no va a causar... tenemos que presentar un proyecto de ley para obligar al Ejecutivo, como hicimos con los medicamentos, para que rebajen el precio. Hay que de empujarlo. todo. Es que es Hay lo que te hay digo, porque en estarlo este país haciendo. no es una iniciativa del Ejecutivo, tiene que hacerlo el Legislativo a base de un anteproyecto de ley de presión para poder que que- logren este beneficio del pueblo. No entiendo. Y deberían hacerlo. Pero bueno, mira los memes, esto es muy cómico, ¿no? Aquí sale Matt Gieber, donde dice: maldita la hora que me perdí el capítulo donde Matt Gieber hacía gasolina con harina, Coca-Cola y culantro picado. Este es uno. verdad. Vamos con la el siguiente. Hombres se prostituyen por gasolina. Bueno, ya no son las mujeres, ahora ese- son los Es una forma de... Bueno, bajar mira el el siguiente. precio. Un coche se desmaya al ver el precio de la gasolina. Miren esa imagen. Una imagen dice más que 1000 palabras. Ahí está. Mírenlo. Vamos con el siguiente meme, donde sale súper o regular, solo viendo, gracias. Es como cuando vas a los malls y nada más ves, ¿no? Window, Cuando vas al mall window sin fuel. plata. Dice, tu luz va a brillar mucho en el 2022. Tu luz. Tu luz. La por luz de supuesto. La luz de empty. ¿Cómo hacer gasolina casera? Wow. Realmente. Es Miren, bueno, silvestre. aunque ahora dice que China acaba de descubrir un compuesto de cómo hacer la propia gasolina. ¿En base a qué? ¿A maíz? No ¿A energía sé, de maíz? pero muy interesante. A ver, mira este, Cuando Eric, eres feo, pero eres el encargado de una bomba de gasolina. Y miren el ejemplo. Oye, qué feliz se ve la Claro. muchacha, gasolina realmente. Claro, produce imagínate mucho lo que se está ahorrando. Bueno, pues porque ahora el que manda es el que tiene la gasolina. Bueno, vamos a ver el siguiente.
siguiente, gran lloradera por la gasolina, pero cuando les meten a $12 el cubetazo de 6 cervezas no dicen nada. Bueno, es cierto. Bueno, pero realmente es la realidad que estamos Y viendo. miren el siguiente, dice, pío, pío, nos retiramos de Rusia. Bueno, Panamá haciendo su fuerza en Ucrania. Don Periñón, Mochandón, Mochandón. o ¿Cuál sea, de las champaña, vale más caro que la champaña de combustible ahora. Imagínense ustedes. Y bueno, aquí sale una Louis Vuitton y entonces sale como si fuera una gasolina. Si Como es un tanque de gasolina, gasolina. pero marca Louis Vuitton. Como está tan cara la gasolina, ahora están diseñando tanques de gasolina Louis Vuitton, que son Louis costosísimos. Vuitton, imagínense ustedes. No, realmente esto preocupa porque siempre hemos dicho que tenemos que de alguna manera ayudar al pueblo panameño y por eso se presenta a través de la Asamblea Nacional este anteproyecto de ley que, ojo, ya quedó en la Comisión de Economía y el encargado es el diputado Gonzalo González. Vamos a pedirle a la producción que lo ponga en pantalla. No, pero espero que no hagan una subcomisión como hicieron con la 420, con el 420, anteproyecto 420, que lo archivaron y lo están dando de pero vuelta. recuerden que el proyecto 420 está en la Comisión de Comercio que dirige el diputado Roberto Ábrego. Con una subcomisión. Ajá, que es una subcomisión, mesa técnica, eso para congelar y adivina qué, Bueno. que era para rebajar los intereses bancarios, para favorecer. usureros, para ayudar a quién, a los banqueros. Así y que cada vez que financieras. se crea una subcomisión es para favorecer a los poderes económicos. Eso Bueno, ténganlo muy en cuenta, vamos con señores. el tuit de la Asamblea Nacional donde dice, la diputada Zulay Rodríguez presentó una iniciativa legislativa que establece una suspensión transitoria en el cobro y recaudación del impuesto del consumo al combustible y derivados del petróleo. Que era lo que decíamos en antes, esto hay que darle celeridad porque es una situación que se está dando actualmente en nuestro país. No es que va a dormir eso el sueño eterno, así que nosotros les pedimos a los diputados que de alguna manera también presionen para que esto se vaya Y no solamente discutiendo. lo firmé yo, lo firmaron más de 25 diputados de todas las bancadas pidiendo que por favor este anteproyecto de ley se discutiera. Pero Sí, son, pero no le demos son una- 71 diputados. Sí, pero Zulay. congelando los impuestos no le demos una excusa al gobierno para que siga endeudándose como lo ha estado haciendo en tiempo de pandemia. Bueno, y como Eso es tú lo único sabes, malo. todo es tan caro. Yo escribí también un tuit donde yo decía, y este muchachito, tú sabes, de Foco, ¿quién le está pagando el viaje a Ucrania? ¿Tú sabes lo que vale un Todavía viaje está en por Ucrania? allá. ¿No? Y tiene Todavía, camarógrafo, sí. y tiene equipo, y lleva de todo. Traductor, y todo. chofer. No, y no le sorprende de que no menciona al diputado Robinson desde hace más de 6 meses. Con el Micho. Ajá, pero bueno, aquí está. Lo que debe decir Valenzuela es quién le está pagando ese viaje a Ucrania, ajá, y ahora más con la gasolina, mucho más caro, porque tiene más de 6 meses que no menciona a Robinson. ¿Cuánto le pagó el gobierno por la pauta que puso en diciembre? El soberano es el pueblo, no los miembros de las cúpulas corruptas de los partidos. Esto a raíz de que salió un video y salieron varios influencers diciendo que no querían que la revocatoria de mandatos fuera por el poder popular, sino que la revocatoria de mandatos se diera a través de las cúpulas de los partidos. Todos sabemos cómo funcionan las cúpulas de los partidos que utilizan el subsidio electoral, uno, para comprar lealtades y dos, cuando viene el nuevo gobierno, son los que transan en nombre de toda la membresía y eso se llama corrupción. Sí, Pero por ellos lógica están ahí común. por el pueblo. Pero por lógica común, si Por esto es escogido por supuesto. el pueblo, debe ser removido por el Claro, pueblo. ¿no? totalmente. Es lógica común. Además que simplemente. esto se presta para que, lo que tú mencionas, Zulay, de que la cúpula de los partidos digan, bueno, este sí, este no. y este lo quejo, este va a primaria, este no va a entonces, primaria, el que exacto. puede quizás realmente hacer el cambio, si no está dentro de la cúpula, entonces, o es amiguito de los de la cúpula, entonces no le favorecen nada. Entonces, Bueno, esto no se puede seguir y dando. Pero por creo que esa eso- revocatoria de mandato debería ser por el pueblo, ¿no? Emanada por el Por pueblo. Bueno, quienes lo exactamente. no, eligieron. y mira lo que yo le digo al candidato presidencial, Rómulo Rux, esto salió en crítica, yo le digo, señor Rómulo, usted lo que debe preocuparse es por los puertos, por Panama Ports, porque tú sabes que la firma de Por él los es recursos. abogado de ellos. Por los también, recursos naturales. Pero eso no lo dicen. pero a eso no lo digo, y no por la revocatoria. O sea, aquí está. No, por Panama la- Ports, por Minera Panamá y todos estos acuerdos que hace el Estado panameño para regalarle nuestros recursos naturales a otras naciones, a otras empresas internacionales que lo que hacen es dar bicocas Pero- a nuestros ingresos. Pero Eric, si tú te pones a ver, él es socio de la firma de Morgan y Morgan. Y Morgan, ¿a quién ha representado? A las mineras. A las mineras.
¿Y a quién más ha representado? A Panama Ports. Panama Es más, Ports. ¿qué hizo Morgan y Morgan, del cual el señor Rómulo Rux es socio? En el 2017 dijeron ese contrato es ilegal y quisieron meter aclaraciones. 3 años. No, 2018, 19, 20, Hasta 21, ahora. 22. 5 años. 5 años. Sí. ¿Para qué? Para que ellos siguieran pagando las miserablezas que le han pagado al Estado panameño. Y ganándose Es más, 4.900 millones de más en ese tiempo. 4.494 millones de dólares. Correcto. Ellos señalaron ante la página CERS, que es como la página donde ellos tienen que dar las cuentas a la Junta de Accionistas de Minera Panamá en Canadá, porque allá sí lo tienen que decir, ¿cuánto? por el cobre, porque ni siquiera declararon el oro. oro. O sea, que el oro se lo llevaron, se lo robaron. Sí, no Nadie hay sabe reporte de qué hicieron con el oro. Nadie hace reporte de nada. Todo eso que es de los panameños, bueno, 4.494 por el cobre en 4 años. Es decir, del año 2019-2021, o sea, estamos hablando de 3 años, se llevaron toda esa Y dejaron 32 cantidad. millones, ¿fue? No, 37 millones, 37 millones que nadie sabe dónde fueron. Por eso que ahora cuando a nosotros nos dicen que van a traer ese contrato leonino de Minera Panamá, donde ellos siguen haciendo negocios, pero que ellos van a pagar 378 millones de dólares en operaciones futuras. Yo creo algo me huele mal. Subieron aquí. a 12%, pero iodo de cobre. Cuando No, habían y dicho, 12% todavía sigue estando bajo. Sí, pero No, ellos mismos no, han dicho es que no que era solamente imposible está subir de bajo. 4%. Yo todavía no entiendo cómo ellos habían comunicado que era imposible porque la extracción metálica era muy complicada en este tipo de minas. por favor. Y dijeron que no podían subir del 4%. El vocero lo dijo. Y ahora cómo subieron al 12%. ¿Cómo Entonces subieron hay al gato 12%? encerrado. No, aquí. y no solamente eso. Sí, el medio ambiente también que lo daña y todo El medio ambiente, el daño irreparable. ¿Qué va a pasar con nuestros peces? ¿Qué va a pasar con los bosques? ¿Qué va a pasar con nuestra naturaleza, con el verdor? Los ríos y los lagos. Yo me pregunto, ustedes van a dar todos estos millones de dólares que ustedes no hacen este daño ambiental en Canadá, no los hacen aquí en Panamá. Ellos se van a ir de Panamá con todas las riquezas. Y nosotros ni siquiera vamos a poder tener el agua, que es lo que nos hace tener vida nosotros a la humanidad. No hay dinero. Y los árboles que nos pague dan eso. oxígeno. No, y las especies en vías de extinción también, todos estos animalitos que deben estar protegidos por la Convención de CITES que están matando. Entonces no hay nadie realmente que le haga una investigación a Minera Panamá. Y entonces por eso que tenemos a esos grupos como Claramente, Foco, atacándonos, trayéndonos actores mal pagados de afuera, inventando asesinatos, porque de verdad están inventando asesinatos y por eso que las querellas penales. Y atacando a las figuras respectivas políticas vienen. que hacen la diferencia y Claro. que representan una amenaza para sus intereses. Así es que lo hacen. Pero te voy a decir una Por cosa, hay 3 supuesto. formas de recibir ingresos del Estado. A través del Canal de Panamá, a través de los impuestos y a través de estas concesiones y del acuerdo de acuerdo de asocio con la empresa privada. Esas 3 formas de recibir impuestos es la que nos van a permitir que se desarrolle más y haya inversión social. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aumentando impuestos. ¿Por qué? Porque estamos regalando nuestros recursos, regalando esas concesiones Pero a no otras solamente compañías. aumentando, sino que, como decía Nayib Bukele, la plata alcanza mientras no se la roben y el problema es que aquí todos se lo roban. Pero bueno, No, y dándole más plata a los bancos. y dándole más plata a los bancos, dándole más plata a las financieras, dándole más plata a las mineras, todas las remesas que vienen de aquí, que se llevan para afuera y por supuesto entonces quienes pagamos aquí al final, los panameños. Y facilitándole el trabajo, el negocio a las escuelas particulares, porque ahora que empezaron las clases nos dimos cuenta cómo ha aumentado la matrícula, cómo ha aumentado todos los servicios, los insumos, Y los los libros, cuando todo. la educación Y debería las ser plataformas gratuita. digitales de Uber, Delivery, que tampoco pagan impuestos y que ese dinero a dónde se lo llevan para afuera. Entonces, todo eso nosotros tenemos que verlo aquí en Panamá. Pero todas terminan en las mismas familias, en los mismos poderes económicos, Así que eso es. lo controlan todos estos negocios. Bueno, ahí tenemos ahora en el segundo segmento la entrevista del señor Javier Felizola, que es miembro de la campaña del candidato Gustavo Petro, donde ellos señalan cómo estos poderes económicos, cómo estos intereses económicos han acabado y bueno, creo que nos señalan que han tenido o ganado más de 20 puestos en el Senado colombiano. Tiene pero que ha mayoría, habido, históricamente, la mayoría Sí. más grande que tiene una fuerza política en el país. Y ¿sabes una cosa, Zulay? Siendo un candidato de central izquierda,
ha impactado en las necesidades y en la aceptación del pueblo Porque colombiano? llega un momento que la gente se hastía de estos intereses, poderes económicos que solamente saben robar, robar, robar. Pero hay que recordarle a la población panameña que hay, bueno, no es un proyecto, es una ley que se presentó hace mucho tiempo donde se puede deducir del pago de los gastos escolares los impuestos ante ¿Y la matrícula? DGI. No, la matrícula. Sí, la Sí. matrícula. No, Sí, y eso retomando es lo importante. de lo que está pasando ahorita mismo con el candidato Petro, también es de todos los fraudes que se han estado dando por En parte este de la... momento. Más de 2 millones de votos. Que es No, importante cuatro, porque ellos hablan 4 nos millones tenemos que y ver en ese 29.000 espejo, urnas. nos tenemos que ver en Sí. ese espejo porque Hay que tener tenemos mucho que cuidado. ser muy vigilantes de nuestras próximas elecciones y tenemos que tomar una decisión consciente y tener un buen candidato. Y cuidar nuestra democracia. Y cuidar nuestra democracia, y por eso en la Así es. Asamblea se pasó el proyecto 776. Esperemos que el presidente lo apruebe, donde se establezca que la revocatoria de mandato no quede en las cúpulas corruptas de los partidos Así es. políticos, sino que sea el pueblo soberano el que pueda decir, recoger firma y decir, no me cumpliste, No estás haciendo no tu estás trabajo. haciendo tu trabajo, recogemos la firma y te vas. te vas. Así como lo están Así haciendo con es. el alcalde de la ciudad de Panamá, ¿no? Sí, Que Bueno. está recogiendo firmas. sí, Eso es lo tenemos que se sabe. entendido, pero no han llegado. No han llegado. No han llegado. Así Pero que bueno. bueno, nos vamos entonces a un cambio. Y regresamos con esta interesante entrevista, no nos cambien. No se la pierdan. Viene Javier Feliciola, miembro de la campaña del candidato Gustavo Petro, que es el que está liderando las encuestas en Colombia. Inédita. No se la pierdan. No nos cambien. Pronto regresamos con Tras la Verdad. Estamos de vuelta con Tras la Verdad. Nos encontramos en este segundo segmento con Javier Feliciola. Él es miembro de la campaña presidencial del candidato Gustavo Petro. Por primera vez tenemos entendido aquí en Panamá que hay muchas posibilidades reales que llegue un candidato que no pertenece al establishment, que no responde a los intereses y poderes económicos. Quisiéramos preguntarle a Javier cómo se sienten para esta campaña de cara a mayo del 2029, el reto que esperan ellos, porque tenemos entendido que hubo una denuncia de 29.000 urnas donde hubo un fraude y donde se alteraron varias actas, que incluso se pidió la renuncia del ente fiscalizador. ¿Y qué le dirían ustedes a estos residentes colombianos que se encuentran en Panamá y que votarían para mayo del 2022? Los micrófonos del programa Tras la Verdad son suyos, señor Javier. Gracias, Zulay. Muchas gracias a Nancy, a Eri, que están allí en la mesa. Un abrazo cordial. A Tras la Verdad y a todos los amigos que están sintonizando este hermoso programa a esta hora. Efectivamente, como es bien sabido, el domingo pasado se llevó una de las jornadas históricas más importantes de América Latina y de Colombia. Porque por primera vez en Colombia, una fuerza de centro izquierda, una fuerza más exactamente progresista, es la fuerza mayoritaria en el Senado de la República. En este momento habíamos cerrado con 17 senadores, pero a raíz de la recuperación, porque nos robaron más de 1 millón de votos, entramos a los escrutinios, que es la etapa posterior al debate, donde se hace un reconteo de votos mes a mesa, y en ese reconteo, a través de nuestros testigos electorales, hemos recuperado aproximadamente 486.000 votos que nos habían robado, que nos habían desaparecido de manera burda, de manera oscura, los funcionarios de la registraduría, los jurados y no sabemos quiénes más. Entonces, en Colombia, en los pasados comicios, el Pacto Histórico, uno de los movimientos más importantes de los últimos años, conformado por más de 14 organizaciones sociales y políticas, sacó la primera fuerza del Senado y de la Cámara. Hoy tenemos aproximadamente 29 representantes a la Cámara y tenemos
aproximadamente 20 senadores de la República, que nos permiten ser la primera fuerza del Congreso, del Parlamento colombiano. Sin embargo, hemos descubierto, hemos sacado a la luz, hemos evidenciado un fraude espantoso, diputada Zulay, como usted lo señalaba. Más de 1 millón de votos desaparecidos porque hay más de 29.000 mesas que no han sido contabilizadas, muchas mesas que están en las embajadas fueron ocultas. Creemos que el fraude está rondando los 2 millones de votos. Wow. Eso nos permitiría, si logramos recuperar esos votos que nos han robado, que se recuperan en el reconteo, podemos estar subiendo aproximadamente a 25 senadores y a más de 30 representantes a la Cámara. Bastante. La fuerza de nosotros, llamada Pacto Histórico, sacó aproximadamente 5.573.000 votos frente a las otras fuerzas que sacaron Equipo por Colombia 3.900.000 y Centro de la Esperanza 2.158.000. Pero con los votos recuperados hoy, nuestra fuerza traspasa los 6 millones de votos, lo cual convierte a Gustavo Petro como el candidato más opcionado y ganador en todas las encuestas, y en esta encuesta, que es la verdadera encuesta, que es el sufragio popular, la democracia pura, como el candidato más importante de Colombia. Okay. Zulay. En resumidas cuentas, se ven fuertes para estas elecciones próximas que se avecinan. Sí, por supuesto, porque todos los votos que han está sacado a favor. Y bueno, esto demuestra que hay que estar muy vigilantes de todos estos votos que se vayan dando. Señor Javier, como el tiempo en cámara es corto, quisiéramos hacerle la segunda pregunta. Veía en un debate, en el último debate, y en varias ocasiones, de que el candidato Petro abogaba para que la economía de Colombia no dependiera 100% del petróleo, lo que me pareció bastante interesante. ¿Qué nos puede decir al respecto? Perdón, no te escuché muy bien. ¿El comunismo qué? No. No te escuché muy bien. Repíteme la pregunta, por favor. Sí. Ok, en el último debate y en varias ocasiones veía de que el candidato Petro abogaba para que la economía de Colombia no dependiera 100% del petróleo, lo que es bastante interesante. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, correcto. Es que Gustavo se ha caracterizado, nuestro presidente y candidato se ha caracterizado por la propuesta económica de un modelo económico fundamentado en un desarrollo agroindustrial y en un desarrollo productivo, microempresarial, de emprendimiento, en todas sus formas, en las áreas rurales y urbanas, con los jóvenes, etcétera. Un país productivo en todas las áreas, que no dependa de los fósiles, que no dependa del petróleo ni del gas, como Venezuela y otros países. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la economía colombiana puede depender tranquilamente de sus productos básicos agroindustriales, agropecuarios, la manufactura y toda una gama de productos que nosotros tenemos, y que el petróleo, con sus subidas y sus bajadas, no es una garantía para que una economía se sostenga como lo ha venido planteando Gustavo Petro. Sobre todo porque las banderas del petrismo o del progresismo están fundamentadas en un modelo económico basado en energías limpias, en energías eólicas o energías saludables, amigables con el medio ambiente. Nuestra propuesta va encaminada a convertir a Ecopetrol, que es una de nuestras empresas actuales, en el lanzamiento, en la plataforma de lanzamiento de un nuevo modelo económico basado en la instalación gradual durante los próximos 15 o 20 años de una economía basada en energías solares, energías eólicas y cualquier otro tipo de energía amigable con el medio ambiente. Y entonces, por eso es que tiene a los poderes económicos en contra. Por eso es que el candidato Gustavo Petro tiene a todos los poderes económicos en contra, porque me imagino que toda la industria del petróleo y sus derivados no quieren que un candidato llegue para que implemente energía solar, desarrollo sostenible y se preserve el medio ambiente para todos en Colombia. Es lo que estamos entendiendo. Sí, correcto, pero
También es importante que la opinión sepa que hay muchos empresarios, nos estamos reuniendo con industriales, con empresarios, con ganaderos, que han entendido la importancia de esta propuesta. No todo el mundo está en contra de este formato. Los que están en contra son las oligarquías, las clases elitistas, que toda la vida han usufructuado, ¿verdad?, el petróleo para sus intereses particulares. ¿Cómo es posible que en Colombia un galón de gasolina extra esté costando 14 y 15 mil pesos o un galón de corriente cueste 8 y 9 mil pesos? En Colombia en este momento estamos atiborrados de impuestos. Los servicios públicos en el Caribe colombiano son exorbitantes. Pagamos miles de pesos por el agua, por la luz, por el gas, por el internet, por los impuestos de peaje. Por cualquier carretera que andamos nos cobran peaje. Por todas partes tenemos problemas para poder sostener nuestros sueldos. En las mismas empresas nos toca pagar impuestos. Javier, le recuerdo exactamente lo que está pasando aquí en Panamá. Yo creo que prontamente nos van a cobrar impuestos por el aire que respiramos. Eric, hace un año, y en ese mismo orden de ideas, Javier, hace un año tuvimos un enfrentamiento que hubo la población con el gobierno colombiano, precisamente porque hay muchas formas de cornuscopiar impuestos para el Estado, pero querían aumentar la tasa impositiva y aumentar los impuestos como forma de recaudación de ingresos para el mismo, y eso produjo unas manifestaciones y de hecho hubo vandalismo, situaciones en donde hubo desaparecidos, muertos. ¿Cómo ha quedado esta investigación de estos hechos y qué dice el pueblo colombiano frente a esta realidad? No, ¿y qué dice el candidato Petro ante estas desapariciones, muertos y personas que violaciones a los derechos humanos? Y violaciones a los derechos humanos que simplemente las desaparecieron. Sí, correcto, Eri. Muy buena pregunta, Eri y Zulay. Mira, ese proceso de resistencia civil no violenta, como lo hemos llamado nosotros en Colombia, comenzó el 28 de abril del año pasado. Durante todos los meses que duró la protesta, con lo que se hizo famosa la primera línea de los jóvenes en Colombia, fueron asesinados 72 jóvenes de manera inmisericordia por las Fuerzas Armadas de Colombia en sus diferentes formas. Y fue asesinada por los paramilitares urbanos, que todos los vimos en la televisión, por los videos en internet. Fueron violadas 17 niñas menores de edad, algunas en las estaciones de policía y en algunos lugares de la fuerza pública colombiana. El doctor Gustavo Petro fue el primero que denunció todas estas irregularidades con varios senadores del pacto histórico, y realmente pues el gobierno aquí no hace nada. En este momento la registraduría ha robado las elecciones de nosotros, se ha robado, pero aunque nos han robado, somos ganadores, pero podemos ganar mucho más. Y la fiscalía aquí no detiene a nadie. Si aquí hubiera un fiscal eficaz, hoy tuvieran detenido los jurados de las mesas donde hemos encontrado el fraude, tuvieran detenido los registradores auxiliares de los territorios, tuviera detenido el registrador nacional, porque hay evidencias de una fraude impresionantemente grande por más de 2 millones de votos. Y les informo a la opinión pública internacional a través de este programa Tras la Verdad. Me reuní hoy aquí en la oficina de nosotros con una delegación del Magdalena, del departamento del Magdalena. Me informaron que ya los paramilitares estuvieron en las elecciones recorriendo los municipios del sur del Magdalena, asesinaron 2 personas porque le están impidiendo a la gente que vote. Le están impidiendo a la gente que vote. Colombia está retomando la violencia nuevamente. Estamos bajo un narcoestado que vemos cómo el narcoestado y la fiscalía y la registraduría no hacen nada por resolver los problemas de corrupción en todas las formas. Estamos agobiados por la violencia. Llevamos más de 150 excombatientes asesinados en el proceso de paz. Tenemos más de 6.000 falsos positivos. Tenemos más de 24 masacres el año pasado. Y todavía siguen asesinando a los colombianos. Entonces, Colombia necesita un cambio. Colombia está gritando un SOS al mundo,
para que estas elecciones del 29 de mayo sean transparentes. Estamos invitando, así como el Estado Económico Europeo ha manifestado su interés en hacer una veeduría en las elecciones, estamos pidiéndole a los pueblos hermanos que por favor asuman también un control, una veeduría internacional para que las elecciones del próximo 29 de mayo, las elecciones presidenciales, sean transparentes. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Acabamos de sacar 6 millones de votos nosotros como pacto histórico en la consulta presidencial y sacamos 3 millones de votos en la lista del Senado. Tenemos 20 senadores. Somos la fuerza más fuerte, más grande en el Parlamento. En toda la historia de Colombia, somos la fuerza más importante en este momento y tienen que entregarnos la presidencia del Senado de la rama legislativa. Pero tenemos un riesgo. Nos están asesinando los paramilitares. Las Fuerzas Armadas, las fuerzas oscuras se han vuelto a rearmar y están volviendo a atacarnos a todos los ciudadanos indefensos. Y tenemos una registraduría fraudulenta que está robándose las elecciones. Eso es lo que está pasando en Colombia, pero vamos a seguir luchando y le pedimos a los colombianos que están en Panamá que se organicen para que hagan una veeduría y un control electoral a las mesas en Panamá. Y ojalá esto se pueda extender a todo Centroamérica, Eri, Zulay y Nancy. Bueno, señor Javier, muchísimas gracias. Dios quiera y no exista este fraude en Colombia. Tenemos entendido que el señor Petro siempre pasa de la primera vuelta, pero cuando viene la segunda vuelta todos se unen en contra de él. Esperemos pues que las elecciones se respeten como ustedes han señalado. Y que impere el poder popular, el poder de las masas, que es la real democracia, la manifestación más clara de la democracia de un país. Nosotros vamos a estar vigilantes de que se sigan cumpliendo con esos principios básicos y democráticos a nuestros hermanos colombianos. Gracias, Javier, por esa oportunidad. Javier. Y Javier, aquí hay más de 400,000 colombianos residentes en Panamá, así que unas últimas palabras porque ya nos están diciendo que nos pasamos del tiempo. Gracias, diputada Zulay. Bueno, a los más de 400,000 colombianos que están en Panamá, yo les pido que por favor se unan. Colombia no resiste un muerto más, no resiste más robos. 50 billones al año se están robando los partidos que están en el poder. Eso ya está demostrado. Necesitamos transformar este país, necesitamos un cambio y la única manera es votando por una opción diferente. Y en este momento hay dos opciones. Se fue la señal. Sí, se nos fue la señal, pero gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias por tus palabras y realmente que se respete la voluntad popular del pueblo, que es la del pueblo. Y ellos piden un cambio a los residentes de colombianos en Panamá para que voten y hagan ese ejercicio democrático en beneficio de esta gran nación que es Colombia. Para poder que haya un cambio realmente en Colombia. Bueno, Bueno, nos vamos nos a un despedimos. cambio y regresamos con más. No cambie su canal. Pronto regresamos con Tras la Verdad. Estamos de vuelta con Tras la Verdad. En este tercer segmento tenemos que presentar un video de los usuarios que están sumamente enojados. ¿Por qué? Porque ante la falta de respuestas del gobierno cerraron las calles, han cerrado las avenidas principales, pero es porque la gente se siente molesta, porque ellos tratan de agotar todos los caminos de la diplomacia, las conversaciones, y cuando ya no dan más, ¿qué les toca a la gente? Cerrar las calles. Entonces tuvieron varios conductores que tomar vías alternas para poder llegar a su trabajo. Entonces vamos a pasar la denuncia. Y entendemos la molestia de las personas, entendemos por qué salen a protestar, porque si no los escuchan al final, ¿qué sí, es un ejercicio ciudadano de manifestar la molestia, la incomodidad, las frustraciones que siente la población frente a las acciones del gobierno que no solucionan los problemas. Pero vamos entonces a ver, vamos a ver la denuncia. Miremos. Debido al cierre en Divisa en este momento, por las protestas que se están dando, muchos de los vehículos que venían rumbo en la Interamericana hacia Divisa optaron por la carretera Jagüito-Calobre, Calobre-San Francisco, San Francisco-Santiago, pero resulta
que antes de llegar a Santiago, en la carretera San Francisco-Santiago, a la altura del Instituto Profesional y Técnico de Veragua, hay una protesta porque el gobierno nefasto, incapaz de Nito Cortizo, no ha terminado la escuela y los padres se tiraron a la calle junto con estudiantes a protestar. Ahora, mire usted cómo se llega a Santiago. Se trata de llegar a Santiago en medio de cañales y en medio de un camino rural. Allá vemos buses, adelante de nosotros buses, detrás de nosotros viene un camión ganadero con el ganado sofocándose, obviamente porque ellos tienen que llegar a su destino y pues esto es lo que ocasiona el mal manejo de un país. Esto precisamente, en un país tan rico tenemos que optar por esta clase de decisiones para poder cumplir con nuestras labores, nuestro trabajo, para llegar a nuestra casa, para seguir viviendo prácticamente. Mientras tanto, Alibaba y los 40 ladrones siguen haciendo de las suyas con el gobierno y no resuelven los problemas del país. Esto es lo que vivimos en Panamá, señoras y señores. Mira, es una lástima. Yo me acuerdo que había una candidata presidencial que decía, el pueblo no come carreteras. Yo decía, el pueblo necesita carreteras porque las carreteras es el desarrollo de un país. Claro, buscando siempre lo que es el desarrollo sostenible, construir carreteras siempre y cuando no destruyeran hábitats, humedales y todo lo que es referente al medio ambiente que ayude a buscar este equilibrio. Además, Sin embargo, en algunas naciones del primer mundo han construido carreteras así hacia el olvido y se ha ido desarrollando un entorno comercial y un entorno de vivienda. Puentes colgantes. Tú has visto colgantes, sí, puentes sobre las carreteras para que los vehículos pasen y no atropellen a los animales. Entonces yo siento que aquí tenemos que buscar ese equilibrio, pero lastimosamente aquí en América Latina la gente tiene que salir a protestar, la gente se siente amarrada, se siente frustrada, angustiada, impotente, porque no los escuchan. Y aquí tenemos al señor señalando, bueno, tuvimos que agarrar por este camino porque hubo el cierre en Divisa, porque los productores en este momento se sienten abandonados. ¿Y qué es una de las tantas quejas de los productores? Que los insumos agrícolas están sumamente costosos. Y existe oligopolio en eso. No, y la verdad es que en la importación de esos productos. No, y es preocupante que destinen tantos millones de dólares a la institución esta del Ministerio de Obras Públicas y vemos cómo, por ejemplo, los niños se tienen que trasladar hacia sus escuelas, los profesores cómo se tienen que trasladar a veces hasta en caballo para poder llegar a su escuela. O sea, es necesario que se construyan las carreteras. Pero es peor que eso, los subsidios que se han implementado para los productores agropecuarios, el gobierno no se los paga a tiempo, entonces quiebra al productor y no logran el objetivo principal, que es avivarlo con los subsidios. Mira, este segmento es de Manchitas y las ayudas sociales, pero no podíamos dejar pasar esta denuncia que es muy importante y es una realidad que viven muchos panameños. Entonces, y vamos a arrancar con una feria de esterilización que se realizó en Las Trancas. San Miguel. Veámoslo. El día de hoy Fundación Manchitas está en Las Trancas de San Miguelito. Esta jornada fue organizada por la comunidad, por la doctora Oris, y pues Fundación Manchitas asistió a este llamado. El día de hoy esterilizamos 53 animalitos y colocamos 20 vacunas múltiples. Es muy importante este llamado que tiene la comunidad. Se organizaron y humildemente hicieron una jornada dentro de sus condiciones y tienen a sus animalitos bien. Por eso nosotros siempre decimos que las excusas de las personas, ay, no puedo llevarme a mi animalito y eso, cuando tú quieres a tu animal, das todo por él. Estamos en conversación con la empresa Urbalia Panamá, quienes se han involucrado en esta bella causa, quieren esterilizar animalitos de Cerro Patacón y bueno, esta es la única manera de disminuir los animalitos en situación de calle, así que pues le doy la palabra a la doctora Oris. Hoy estamos aquí en la comunidad de Las Trancas de San Miguelito, haciendo esta jornada de esterilización, esta humilde vivienda que nos dio la oportunidad de seguir transformando y cambiando la vida de muchos perritos que están en situación de calle. Todos podemos ser parte de la solución, como sociedad civil, empresas, gente de la comunidad, y lo más importante es lograr el beneficio y evitar la proliferación de abandono en las calles, que lo que llega muchas veces es haber malestar entre los vecinos
pero todos podemos contribuir con nuestro granito de arena. Y no podemos dejar como último el apoyo de nuestra madrina, la diputada Zulay Rodríguez, que es quien ha donado los insumos en conjunto con la empresa privada. Exhortamos a muchas personas que se involucren a esta causa, a la empresa privada, a las entidades estatales, y eso porque esto es algo de un bien común. Los animalitos de calle merecen una oportunidad, merecen tener un cuidado veterinario. Aquí en la jornada no solamente esterilizamos y vacunamos, muchas personas llegan para consultas y se les da gratuitamente. Y recuerden, no compres, adopta. Realmente a mí me da coraje cuando yo escucho a la gente diciendo, ay, yo no me puedo llevar a mi perrito, yo no tengo los medios suficientes. Y como en Ucrania nosotros hemos visto que las personas en plena guerra, oye, dejan todos los bienes materiales, pero ¿sabes a quién no dejas atrás? A tu mascota. Porque son miembros, es que se convierten en parte de nuestra familia. Pero lo importante es que Fundación Manchitas sigue trabajando en beneficio de esa mascota. Ahora vamos a ver una adopción que se dio de una mascota, Lodge, el nombre de su nombre. No, Lodge es un establecimiento donde ellos han dado sus espacios para que las personas vayan y adopten las mascotas. Y entre más animalitos adoptan, más podemos ayudar. Veámoslo. ¿Cómo están? En el día de hoy queremos invitarlo a la jornada de adopción que tenemos junto a la Fundación Manchitas. Uno de los valores de la marca sería evitar la crueldad animal. Por ello, queremos invitarlos en este día para que puedan darle un hogar a los animalitos, a un nuevo amigo para ustedes y su familia. Y bueno, Rafael, para complementar todo lo que has dicho, nosotros como fundación estamos sumamente agradecidos con la marca por darnos la oportunidad, un espacio y darle una oportunidad de vida a estos animalitos que tanto lo necesitan. Esto es un ciclo. Nosotros rescatamos, rehabilitamos y damos en adopción para poder recibir más animalitos. Y entonces nosotros tenemos una frase muy famosa que siempre decimos y es: no compren, adopta. No compres, adopta. Entre más oportunidades le das a un animalito de la calle, más podemos nosotros rescatar. Pero tenemos que ir con nuestra canción de lucha, Un Pueblo Unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia. Tras la verdad.